Bueno, entonces continuamos. Lo último que estábamos viendo era cómo calcular la división en aritmética modular. Entonces simplemente recordemos, por ejemplo, si queríamos hacer, si estábamos trabajando en Z7, lo que decíamos era, bueno, la problema era cómo dividir 6 entre 5. Entonces lo que hacíamos era calcular la inversa de 5 y multiplicarla por 6 para tener esa noción ¿Listo? Segundo, por favor. Bueno, entonces esa era la idea del cálculo de la inversa. ¿Listo? Entonces hablemos otro poquito más de las inversas. Entonces aquí vamos a poner una tareita. Entonces la idea es encontrar las condiciones bajo las cuales la inversa de un número es única. Entonces, una tarea probar, bueno, encontrar las condiciones bajo las cuales la inversa de un número es única. La inversa de un W en Z n es única. ¿Listo? Entonces, en las notas que les voy a dejar, ahí hay pistas de cómo se puede hacer eso. De hecho, creo que está la demostración, o el truco para saber cuándo la inversa es única. Recuerden que ya encontramos las condiciones para saber si puedo dividir un número entre otro y es que ese otro número tenga inversa. Pero esta pregunta es bajo qué condiciones la inversa es única. ¿Listo? Entonces, recordemos que la inversa del número, por ejemplo, W, sería el número Y, tal que al multiplicar Y por W nos dé 1 módulo N, que era lo que veíamos en la tabla de la multiplicación de todos los elementos de Z7. Entonces, si ese W existe, debería ser único. Entonces, ¿bajo qué condiciones es único? Entonces, acá. Si, por ejemplo, la inversa Y de W, si Y es la inversa de W, debería ser única. Debería ser única. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algunas cuenticas con esto. Debería ser única. Entonces, supongamos que existe, vamos a hacerlo al revés. Bueno, la inversa, simplemente por notación, supongamos que a quien nos estamos refiriendo es a la inversa de Y. Entonces déjenme escribir acá W. Si W es la inversa de Y, W debería ser única. Entonces, supongamos que existe, vamos a hacer algo acá, supongamos que existe otra inversa. Entonces, esa otra inversa, entonces, si suponemos que existe otra inversa, se tiene que Y por W' también es igual a 1. Entonces yo tendría que Y por W sería igual a Y por W', pero si yo multiplico, porque estas dos cosas, si es la inversa, esto da 1, y si esta otra es la inversa, pues esto también debe dar 1. ¿Listo? Entonces, si multiplico por W,
pues yo tendría esto de acá, si multiplico por W a los dos lados, implicaría que esto de acá que es 1, y esto de acá que es W, y esto de acá que es 1, y esto de acá que es W. De aquí yo tendría que W' es igual a W. Entonces, cuando existen, nosotros vamos a decir que W es la inversa de Y. ¿Listo? Cuando existe, decimos, que W es la inversa de Y, y la denotamos lo denotamos por Y a la menos 1. Entonces esperen acá. Encontrar las condiciones bajo las cuales... No, aquí me equivoqué en esta pregunta. Bajo las cuales la inversa... Las inversas... Segunda, entonces, ok. ¿Listo? De hecho, creo que lo que les acabo de preguntar lo tengo acá. Encontrar las condiciones bajo las cuales la inversa de Y es única. Entonces aquí lo que asumí era que habían dos inversas y lo que mostré era que en realidad una sola inversa. Entonces, por favor, olvídense de ese punto y me confundí en algo. Bueno, entonces, ¿cómo preguntarnos? Entonces uno se podría preguntar cómo saber si la inversa de Y existe. Y si lo hace, ¿cómo encontrarlo? Eso ya lo vimos, ¿no? Entonces, dado que ZN solo tiene n elementos, podríamos multiplicar por Y todos los elementos y ver cuál vale 1, como lo habíamos hecho antes, y ver cuál vale 1. Si ninguno vale 1, entonces Y no tiene inversa, ¿no? Entonces, en principio, en este sentido, pues la aritmética modular, por lo menos para la división, es más sencilla, dado que yo solo tengo que explorar un número finito de elementos. Entonces, vamos a la definición de división. Entonces, X dividido por Y es X multiplicado por Y inversa, si la inversa de Y existe. De otra forma, esa división o la respuesta es indefinida. Bueno, entonces realmente todo lo que habíamos visto era para construir esta definición, ¿ok?
que ya lo habíamos explorado. Y para evitar confusión con la división entera, pues muchos autores evitan el símbolo división. Evitan el símbolo división, este de acá. Y si necesitan dividir, notar la división, pues lo escriben de esta manera. Recuerden que ese sería la inversa de y. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería 2 por 3 más 4 por 5 en Z6? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería la inversa de 5 en Z6? Vamos acá a ver si podemos sacar la inversa de 5 en Z6. De hecho, pues podríamos hacer la tablita. Hagámoslo despacio. Entonces tendríamos Z6, tendríamos a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. A 0, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Hagamos el producto de estas dos cosas. Listo, entonces haríamos 0 por 0 módulo 6. 0 por 0 módulo 6, 0 por 1 módulo 6, da 0, todos estos dan 0 y estos también darían 0. ¿Listo? 1 por 1 módulo 6 da 1, 1 por 2, 2 módulo 6 da 2, 1 por 3, 3 módulo 6 da 3, 1 por 4, 4 módulo 6 da 4, 1 por 5, 5 módulo 6 da 5. 2 por 1, 2, módulo 6 da 2, 2 por 2, 4, módulo 6 da 4, 2 por 3, 6, muy bien. 6, módulo 6, da 0. 4 por 2, 8, módulo 6 da 2, y 5 por 2, 10, módulo 6 da 4. 3 por 1, 3, módulo 6 da 3, 3 por 2, 6, módulo 6 da 0. 3 por 3, 9. Módulo 6, 9 módulo 6 da 3, 4 por 3, 12, módulo 6 da 0, y 5 por 3, 15, módulo 6 da 6 por 2, 12, a 15, 3. ¿Listo? 4 por 1, 4, módulo 6 da 4, 4 por 2, 8, módulo 6 da 2, 4 por 3, 12, módulo 6 da 0, 4 por 4, 16, módulo 6 da 4, 5 por 4, 20, módulo 6 da 2. 5 por 1, 5, módulo 6 da 5, 5 por 2, 10, módulo 6 da 4, 5 por 3, 15, módulo 6 da 3, 4 por 5, 20, módulo 6 da 2, y 5 por 5, 25, módulo 6 da 1. ¿Listo? Entonces, de aquí podríamos tener esto de acá, que sería ¿qué? 2 por 3, 2 por 3 da 6, módulo 6 da 0. ¿Y cómo resolveríamos esta parte de la división? Esto módulo 6, ¿cómo resolveríamos esta parte de la división? Tendríamos que encontrar la inversa de 5, la inversa de 5 daría 5, y deberíamos hacer 5 por 4, 20, 20 módulo 6 da 2. 0 más 2, esta de aquí daría 20 y esto de aquí daría 0. 20 módulo 6 da 20 módulo 6 da 2. 0 más 2, 2 módulo 6 da 2. Esto es 2 módulo 6. ¿Listo? Entonces,
ya aprendimos a manipular expresiones en nuestra aritmética modular, entonces vamos a dejar un conjunto de expresiones para simplemente terminar esta sección. Entonces, por ejemplo, 13 más 12 por 11 inversa. Calcula esta expresión si existe, módulo 15. 13 menos 12 por 14 dividido entre 14, módulo 19. 2 más 3, esto por 4, módulo 8, si existen. ¿Listo? Y pongamos una más. 2 más 3 por 4 por 5, módulo 7. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio. Y es simplemente para que practiquemos la noción de nuestras nociones de aritmética modular. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que tenía para contarles de la división. Recuerden que lo que tenemos acá son reglas, simplemente un resumen chiquitico. Tenemos un ZN, que es el conjunto de los mínimos, los residuos mínimos, y esto iba hasta n-1. ¿Listo? Y dados dos números, por ejemplo W y Y en ZN, yo puedo especificar operaciones entre ellos, por ejemplo la suma, que sería sacarle la suma y después aplicarle el módulo, la resta, que sería sacar la resta y después aplicarle el módulo, el producto, que es aplicarle el producto, y la división, que lo escribiríamos así, que sería básicamente calcular la inversa de Y y eso multiplicarlo por W. ¿Listo? Y a eso hacerle el módulo en el sentido del producto que definimos acá. ¿Listo? Entonces, esto es lo mínimo que necesitamos para arrancar, una idea de cómo nosotros vamos a poder hacer la aritmética modular. Ok, bueno, muchísimas gracias y dejamos por ahí.